cerca del Tanque Viejo, y nosotros vivíamos por aquí, por la ribera. Entonces, hasta allá había que irles a dar de comer. Y acarreábamos el agua, llevábamos la tortilla remojada, etc. Una vez nos pasó a encargar a mi hermanito y a mí que fuéramos a ver a una marrana que iba a tener sus puerquitos. Y fuimos, pero pues no sabíamos ni qué teníamos que hacer. La cosa es que cuando vimos ya la marrana iba a tener sus puerquitos, y nosotros pues estábamos asustados, la verdad. Estábamos muy chiquitos. Entonces, ya cuando vimos que sale el primer marranito, nació el primer marranito y nosotros espantados, ¿qué hacemos? Pues, por lo poco que habíamos visto, agarramos al primer marranito y le limpiamos su trompita y su nariz. El segundo marranito venía de colita, entonces no podía nacer, estaba como atoradito y movía sus patitas traseras. Y mi hermano y yo pues asustados porque dijimos, se va a morir porque no puede salir. Mi hermanito lo agarró y lo jaló. Entonces, y ya de ahí pues los demás marranitos ya iban saliendo solitos. Pero cuando le platicamos a mi papá lo que pasó, pues nos regañó porque dijo que era peligroso jalar los marranitos, que tenían que nacer solitos. Entonces, pues esa fue una aventura importante, ¿no? Que siempre recuerdo.